Vemos, hermano, la necesidad de alimento físico, pero sobre todo de alimento espiritual. Hermano, la gente antes pidió la palabra de Dios y después ¿qué buscó? El alimento. ¿Se da cuenta del orden? ¿Sí? La manera en cómo Dios puede proveer por nuestras necesidades. Entonces, hermano, si usted analiza el pasaje y dice, bueno, aquí estoy viendo tres verdades fundamentales que se traducen en estas: la omnipotencia de Dios, la falta total de sentido de la vida del hombre sin el alimento espiritual y la forma en cómo Dios provee al hombre. Con esas lecturas que usted pudo haber sacado, le pueden haber servido para definir esas tres verdades bíblicas. Y si se fija, dos de ellas quedan muy bien con lo que es el mensaje evangelístico y con lo que es el mensaje de crecimiento. La que se refiere a la falta total del sentido de la vida del hombre sin alimento espiritual es perfecta para un mensaje evangelístico. La que se refiere a la forma en cómo Dios provee al hombre es perfecta para un mensaje de crecimiento. Entonces, una vez que usted ha entendido qué es lo que dice el pasaje, lo que quiere decir el pasaje, vamos entonces a cómo podemos aplicar el pasaje a nuestra vida. Para esto, hermano, usted tiene aquí una serie de preguntas que usted tiene que hacer en cada pasaje. Usted tiene que preguntarse, ¿cuál es el pecado, problema o enfermedad que es evidente en la vida del personaje principal? ¿Cuál es el personaje principal de la historia de la alimentación de los 5,000? No necesariamente Jesús. ¿Quién es el que tenía el problema? La multitud. Exacto. Entonces, identificando quién es el que tiene el problema, usted identifica quién es el personaje principal. ¿Ok? Puede ser un pecado, un problema, una necesidad, lo que sea. Pero a través de eso lo obtiene. Dice, ¿dónde puedo enseñar el amor de Dios para el personaje principal? ¿Dónde puedo encontrar una verdad acerca de Dios que también me hace posible enseñar su amor? Hermano, ¿dónde se ve el amor de Jesús, en este caso, para la gente? Él viene cansado. Vea, usted cheque la palabra, dice que él ya estaba cansado, y por eso se fueron. Ve a la gente y tiene compasión de ella, que se enseña. Ahí se ve el amor. Pero después, cuando él los ve hambrientos, se muestra compasivo también. Y se muestra el amor. Entonces hay dos partes ahí donde se puede mostrar el amor. ¿Cuál es la solución que Dios ofrece para el problema? ¿Cuál es la solución que Dios ofrece para el problema? ¿Una idea? ¿Darles de comer? Fíjese, lo puede usted analizar un poquito más, y si usted se da cuenta, la solución que ofrece Dios para el problema es, Jesús dice, déjenmelo todo. O sea, los discípulos dicen, nosotros no podemos, ¿cómo le vas a hacer? Y él dice, déjenmelo todo a mí, yo me hago cargo. Entonces, la solución que Dios está dando es esa, dejemos las cosas a Dios. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el milagro, la multiplicación, como usted dice, la multiplicación de los panes y de los pescados. Y la conclusión es que la multitud comió y quedó satisfecha. Entonces, hermano, sí va quedando más o menos claro, lo estoy dando, creo que un poquito rápido, pero tengo una restricción, un poquito de tiempo. Pero no sé, ¿va claro, hermanos? ¿Sí? Ok, entonces, identificamos qué es lo que dice el pasaje, qué es lo que nos quiere decir el pasaje, y comprendemos qué es lo que dice el pasaje para nosotros. Estas guías, hermano, estas preguntas, usted las puede hacer con cualquier pasaje. ¿Ok? Bueno, entonces, tema número 4, hermano. Vamos a la parte de la historia bíblica. Una vez que usted ya ha desglosado los detalles de la lección bíblica, que cuenta con las verdades bíblicas, que desea enfatizar, dice, bueno, yo decido que lo que quiero enfatizar es que la falta total de Dios pues no le da sentido a la vida del hombre, genera un vacío. Esa es la verdad bíblica que quiero enfatizar. Quiero enfatizar además que cómo Dios provee con nuestras necesidades. ¿Cuál es el método de Dios? Y el método de Dios es dejar las cosas a Dios. Entonces son las dos verdades. Ok, ya lo hice. Perfecto. Dice, bueno, y además ya tiene unas respuestas para los elementos que conforman su lección. Bueno, vamos a ver cuáles serían las partes de la historia bíblica. Hermano, hasta este punto estamos hablando de historia bíblica. Y ahorita vamos a ver enseguida cómo la podemos convertir en una historia bíblica en una lección bíblica. ¿Ok? Las partes de la lección bíblica en la introducción, ayer hablábamos acerca de la introducción, ¿sí? Que tiene que ser algo que capture el interés de los niños. ¿Ok? Y usted está hablando acerca de la historia de Jonás, ¿sí? Puede empezar con que estaba todo Jonás lleno de todas esas cosas allá adentro de la boca del gran pez. O puede quizás empezar cuando está Jonás ahí y los marineros llegan y le dicen, levántate, levántate, ¿ok? Captura la atención del niño, pero lo tiene que hacer rápido. Es el momento, la introducción, el momento en el cual usted o gana la atención del niño o la pierde para toda la clase, ¿ok? Entonces, tiene que ser una introducción así, es la oportunidad para captar sus pensamientos, debe ser breve, interesante y relacionada con la historia.
Y algunos tipos de introducciones lo veíamos ayer: pregunta o repaso, una porción emocionante de la historia, un acercamiento directo, lo que le decía ayer. ¿Sabes tú orar? ¿Sabes cómo confesar los pecados? ¿Ok? Y usted va directamente con el niño. Entonces usted introduce su lección de esa manera. Vamos a ver más adelante cómo se introduciría acá. Luego desarrolla los eventos, o sea, los sucesos que nos narra la historia bíblica. Pero luego va a llegar un punto en el cual usted tiene que identificar el clímax y el resultado. El clímax es el punto culminante de la historia, donde la conclusión es obvia, ¿sí? Es donde el problema se resuelve, ¿ok? Entonces, nunca revele el clímax al comenzar la historia, ¿ok? Nunca voy a empezar: les voy a contar una historia de cuando Jesús hizo un milagro y le dio de comer a 5,000 personas. Pues ya dijo todo, ¿ok? Entonces va a decir: ok, next scene, ¿ok? Ya, y se van a poner ahí. Entonces usted tiene que buscar y cuidar el clímax lo más que pueda, ¿ok? Pero no se quede con él, hermano. Luego se va a su casa con él y nunca les dijo qué pasó con la historia, ¿ok? Bueno, sucede, hermano. Conclusión: una vez ya concluye la acción de la historia. Mira, hermano, pase de regreso. Esto lo voy a tener que hacer usted. Pase de regreso a su página 4, hermano. Y ahí tenemos nosotros el desarrollo de eventos. Vamos a identificar, hermanos, rápidamente dónde está el clímax y dónde podría estar la conclusión. Hermanos, si usted analiza la historia, el problema que estamos hablando aquí es de que la multitud tenía hambre. Y el clímax de la historia se da precisamente justo en el punto que Jesús dice: déjemelo todo a mí. ¿En qué inciso de eso se está marcando esa parte, hermano? Por ahí el inciso M o N, ¿usted fija? M o N dice: la multitud se recuesta en grupos de 50 y 100. Ahí ya cuando Jesús les dice: hagan esto, ¿ok? O sea, ahí va a estar el clímax de su historia, ¿sí? Y el resultado, bueno, va a ser cuando Jesús empieza a repartir pan, pez y pescado, y se sacian todos. La conclusión, hermanos, bueno, la conclusión es cuando se distribuyen y todos quedan saciados. Entonces usted, si hace una tablita como esta, lo que voy a recomendar es que el lado izquierdo ponga ahí, del lado izquierdo donde está el inciso, cuál sería donde usted cree que es el clímax de la historia. ¿Ok? En la historia de Jonás, ¿cuál sería el clímax de la historia? No les digo porque voy a decir que estoy mal. Okay. Hay muchos clímax, o sea, esto no es algo así que debe ser así, pero por ejemplo el clímax de la historia podría ser cuando Jonás ora a Dios. ¿Por qué? Porque es ahí cuando viene el cambio de Jonás. Dice: tengo que poner bien con Dios, espero 3 días, ¿ok? Entonces ahí puede ser el clímax de la historia, ¿ok? Y el resultado, bueno, ya cuando el gran pez arroja a Jonás. Entonces, es la manera en la cual usted va a poder preparar esto, hermano. Regresamos a su página. ¿Cuál es 5? 6, ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer la historia bíblica una lección bíblica? Hermano, una historia bíblica llega a ser una lección bíblica cuando la verdad bíblica está aplicada a través de toda la narración, relacionándola, a la vida y las necesidades del niño, con el objetivo de producir un cambio. La explicación para el niño inconverso debe de incluir enseñanza acerca de quién es Dios, del amor de Dios, el problema y la necesidad que tiene, que es el pecado, la solución, camino, la persona y obra de Cristo, la apropiación e invitación a recibir a Cristo. Hermano, estos 4 puntos, conforman una presentación del Evangelio. Pastor, ¿cuánto tiempo puedo tomar después de los dos? ¿Nada? Ok, perfecto. Entonces, hermano, vemos aquí, comúnmente hablaremos de Dios y de su amor, donde vemos cómo este actúa en el personaje principal de la historia. Hablaremos del pecado al identificar el problema, la necesidad del personaje principal de la historia bíblica. Y la solución que Dios da al problema del personaje principal dará pie al hablar de Cristo y su obra. Bueno, cada uno de estos 4 puntos van a ser insertados en lo que son nuestros eventos. Y nosotros tenemos que ubicar eso. Regrese conmigo, hermano, a la tabla, ¿sí? Para poder ver dónde quedaría eso. Bueno, hablamos del amor de Dios. Usted puede localizar el amor de Dios quizás en el inciso F, donde dice: Jesús tiene compasión y comienza a enseñarles. ¿Ok? Usted ahí en esa parte tendría que detener la historia bíblica y empezar a hablar acerca del amor de Dios. ¿Ok?
o podría hacerlo cuando Jesús se da cuenta de que tienen hambre. ¿Dónde hablaremos del pecado? Bueno, donde se vea necesariamente el problema que tenemos, ¿sí? El problema que ellos